quiero hacerles una pregunta, quiero comenzar preguntando. Yo soy preguntón, así que ahí van las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué imagina usted cuando decimos la palabra trono? ¿Qué le suena la palabra trono? Rey, reinado, ¿qué más? ¿Cómo? Algo que está por encima, bien. Soberano, ¿nada más? Algo sublime. Autoridad. Alto. Bien, bien. ¿Y qué imaginamos cuando hablamos de el trono de la gracia? Cuando yo les digo el trono de la gracia, ¿qué imaginamos nosotros? Vamos a leer Hebreos. ¿Cómo? Bien. Vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 4, perdón. En el versículo 14, ¿sí? El 14 al 16. Hebreos capítulo 4, desde el versículo 14 al 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué pensamos cuando hablamos del trono de la gracia? Decimos el lugar donde está el Señor, ¿no? Hablamos de algo donde el Señor está reinando. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre cuando hablamos del trono de la gracia? Es un trono lleno de misericordia. Bien. ¿Gracia y misericordia es lo mismo? No, bien, me gusta que sepan la diferencia. Cuando pensamos en el trono de la gracia, tenemos que pensar en un lugar cercano o lejano. Cercano. Vieron que cuando nosotros pensamos en el trono de la gracia, cuando pensamos en un trono, automáticamente nuestra cabeza piensa en algo lejano, en algo grande, en algo al cual uno no puede acercarse, porque básicamente si pensamos en ir a Inglaterra, por ejemplo. Yo sé que muchos no quieren ir a Inglaterra, pero si vamos a Inglaterra y de repente queremos entrar a hablar con el rey de Inglaterra, ¿es algo accesible? ¿Es algo fácil de hacer? No, ¿verdad? Y acá, sí, nos plantea algo que parece paradójico, porque habla de un trono, habla de algo sublime, habla de algo grande, hablamos de autoridad, algo más habían hablado de trono, realeza, ¿sí? Hablamos de algo muy grande, pero la palabra que lo acompaña, de la gracia, hace que todo el concepto que nosotros tenemos de trono, de realeza, cambie. Es absolutamente diferente el trono de la gracia a un trono común, ¿verdad? ¿Es así o no? Bueno, muy bien. Quiero que leamos un pasaje más. Romanos 8:34. Aquí en este pasaje que acabamos de leer dice que Dios el Padre está sentado en un trono, ¿sí? Es un trono donde está la dignidad, la realeza, el poder, la autoridad. Aquí está el Dios Todopoderoso sentado en su trono, porque es el trono donde está Dios. Es el trono, pero es el trono de la gracia. Romanos 8:34. ¿Alguien que lo quiera leer?
Muy bien. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién? Jesús. ¿Sí? Vamos ubicando entonces. El trono de la gracia está, obviamente, Dios Padre reinando con poder y autoridad, y a su derecha, ¿quién está? Jesús. Jesús. Muy bien. Si volvemos a Hebreos 8, en el versículo 1 dice, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Cuando pensamos en un trono, realmente es difícil pensar en algo cercano, especialmente si uno ha leído Isaías en el capítulo 6. ¿Alguien ha leído Isaías 6? ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo. A aquellos que no han tenido la oportunidad, le vamos a dar el privilegio de leer Isaías capítulo 6. Yo le voy a leer en esta versión y luego la repasamos en Reina Valera. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, y escuche, ¿qué acabamos de cantar? Santo, santo. Dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Heme aquí, dice la versión Reina Valera, ¿no? Envíame a mí, dice Isaías. Qué tremenda imagen. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Lo ha imaginado? Porque nosotros leemos a veces y tal vez no logramos dimensionar lo que vivió Isaías. ¿Usted se pone en la piel de Isaías por un momento? Porque lo que acabamos de leer es una visión del trono de Dios del Antiguo Testamento, previo, ¿sí?, antes de Cristo. La visión que tiene Isaías es presenciando el poderoso reinado de nuestro Dios. Dios sentado en su trono, todo absolutamente majestuoso, serafines, querubines, ¿sí?, sirviéndole y gritándose uno a otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Qué tremenda imagen esa. Piénselo por un momentito. Es algo glorioso. Es como si pudiésemos abrir una pantalla acá y poder imaginarnos eso que representa Isaías en esa visión. Acababa de ver al glorioso Dios, al todopoderoso Dios, aquel que formó todo, aquel que puede destruir todo, pero que decidió salvar algo. Hola, presente, mi nombre es Algo. El Señor decidió salvarnos a nosotros. Él podía habernos destruido. ¿Por qué? Porque lo podía hacer. Porque su justicia es
totalmente eterna y absoluta, ¿verdad? Y esa justicia es la que a Isaías, cuando entra en la presencia de Dios, lo acongoja, ¿no? Porque ¿qué dice Isaías? ¡Qué bueno! Acabo de llegar al mismo trono de Dios. ¡Wow! Me voy a hacer una selfie, ¿no? A ver, Dios, saluda, se saca una selfie con Dios. ¿Fue esa la sensación que tuvo Isaías? ¡Ay de mí!, dijo. ¡Ay de mí! Ese ay de mí no es solo un ay, no, es un ay, estoy perdido. ¿Por qué se sentía perdido delante de la presencia de Dios? ¿Por qué? A ver. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías pudo contemplar la presencia del Señor como muy pocas personas lo pudieron hacer y vivir para contarlo. Isaías presenció la gloria del Señor en su trono. Fíjense el contraste que vamos marcando si nos volvemos a Hebreos. Hebreos, ¿qué dice? Aléjense del trono. ¿Eso dice? Que nos acerquemos. ¿De qué manera? ¿No hay un contraste acaso entre uno y otro? ¿No hay una diferencia abismal entre uno y otro? Porque en en el Antiguo Testamento, uno huiría de la presencia del Señor por sentirse pecador, sabiendo que estaba condenado por la justicia de Dios. Y en esta mirada que nos plantea la palabra en Hebreos, dice, acérquense, pero confiadamente, de una manera que sea natural para ustedes acercarse. ¿Por qué creen ustedes que aún no hemos llegado a la estatura de Cristo? ¿Por qué creen que aún no somos esos cristianos que Dios quiere que seamos? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué? Porque no nos estamos acercando lo suficiente. Porque no estamos escuchando lo que dice la palabra. La palabra dice, acérquense con toda confianza al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros a Dios, al glorioso Dios, aquel que reina, y al Señor Jesucristo, aquel que está sentado a la diestra también reinando, a veces lo tomamos como si fuese un supermercado. Siempre lo digo. ¿Cuándo vas al supermercado? Cuando te hace falta algo. Se me acabó el azúcar, se me acabó la harina y hay que ir al súper. Porque conviene, ¿no? Vas al súper porque conviene. Si no, vas al kiosco que está más cerquita, ¿no? Pero vas al súper porque te conviene. Bueno, a veces tomamos a Dios como si fuese el supermercado. Solo vamos a Él, solo nos acercamos a Él cuando tenemos necesidad. ¿Y saben qué? Si nosotros tuviésemos que regirnos bajo el antiguo pacto, estaríamos realmente perdidos. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo respondería usted a la santidad de Dios si no existiera la gracia? Ovejita, paloma, ¿no? A la antigua usanza, ¿no? Seguramente. Pobre oveja, pobre paloma, pagando por nosotros. Yo le pregunto, ¿cómo nos sentiríamos al estar delante de Dios con toda su majestad si no existiera la gracia?
¿Cómo? Perdidos. Ay de mí. Ay de mí. Nosotros vivimos en una época donde nadie reconoce a Dios. Nadie. Y usted me va a decir, no, yo sí reconozco a Dios. Bueno, nosotros reconocemos a Dios. ¿Cuánto reconoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto veneras a Dios? ¿Cuán alto es tu conocimiento de Dios? El mundo afuera, aquellos que no vienen y se sientan con nosotros, aquí o en los grupos pequeños, o en las diferentes reuniones que tenemos, cada uno de ellos se ha vuelto cada vez más irreverente con Dios. El mundo está muy irreverente con Dios. Hablan de Dios como el fierita, el facha, el de arriba, ¿no? Y te aconsejan porque es increíble porque personas que no conocen a Dios, cuando ven a otra persona que está pasando por una situación difícil, esas personas que no conocen a Dios le dicen, che, capaz que deberías buscar a Dios, acercarte a Dios. He escuchado personas inconversas invitando a personas inconversas a conocer a Dios. Y he visto personas que dicen que reconocen a Dios como quien es, sin emitir una sola palabra. En la antigüedad, estar en la presencia de Dios era sinónimo prácticamente de la muerte. Todos aquellos que han pensado ver a Dios, automáticamente se han sentido perdidos. Hay varios ejemplos en la Biblia que se han encontrado con el ángel de Dios y dijeron, estoy perdido. Y dijeron, no, yo soy el ángel. ¡Oh! ¿No? Un alivio de no encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. Pero esa justicia de Dios que antes caía sobre los sacrificios, sobre los sumos sacerdotes, hoy por hoy ha caído esa justicia solamente en una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. ¿Qué pasó cuando murió Cristo? Todo cambió. Todo cambió. Todo. Desde el pacto en adelante, todo cambió. Porque ahora usted puede acercarse al trono de la gracia de Dios, no al trono de la justicia, no al trono donde se los va a juzgar. Usted está acercándose al trono de la gracia. Ahora, yo si me tengo que acercar al trono de la gracia, ¿significa que mis pecados los puedo efectuar tranquilamente? ¿Puedo andar pecando tranquilamente? No, claro que no, porque dice que Dios ha puesto en nosotros algo que nos está diciendo, está mal, te estás equivocando, estás ofendiendo a Dios. No algo, alguien. ¿Quién es? Muy bien. El Espíritu Santo nos recuerda cuando nosotros estamos pecando que estamos absolutamente equivocados en lo que estamos haciendo. Y nos convence de ese pecado. Dios hizo que todos podamos entrar a su trono. Pero Dios no quiere que hagamos como hacemos los domingos habitualmente. Usted viene a la iglesia, se llena y ¿qué hace? Se va, porque nos vamos todos. O alguien vive, bueno, Matías vive al fondo, pero aquí nadie vive, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia, nos llenamos, disfrutamos, compartimos la comunión y luego nos vamos. Ahora, el trono de la gracia no tiene que tener este mismo mecanismo. ¿Me explico? El trono de la gracia tiene que ser algo donde yo habite.
Qué lindo debería haber sido para David poder estar viviendo en esta época. Porque él decía que él prefería estar un solo día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir con Dios, de que Dios nos dé el acceso completo para que podamos disfrutar de la gracia. Pero la gracia nosotros la tomamos solamente como algo que sirvió en el pasado para salvarnos. Nos salvó. Por gracia no nos dio lo que nos merecíamos y nos salvó con su misericordia. Y ahí quedó nuestra salvación. Ahí quedó. Dios hoy nos llama a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Es porque somos dignos de acercarnos que Él nos llama? Dice, no, este es importante, tiene que estar en el trono de la gracia. ¿Dice eso? No. En ninguna parte habla de eso. Por eso es gracia. Porque podemos estar todos juntos. Porque cada uno de ustedes, yo especialmente, sabemos que somos indignos de lo que tenemos. Indignos de la gracia. Por eso es gracia. Ahora, cuando Cristo vino a morir por nosotros, como dice el versículo 14, por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, dice esta versión. Y el aferrarse tiene que ver con una necesidad imperiosa de no soltar. Imagínense usted viajando en el Titanic, se hunde el Titanic y de repente anda la tablita por ahí, ¿no? ¿Usted qué hace? Hace como DiCaprio así, ¿no? Se manda al fondo, o se aferra a lo primero que tiene. Usted para salvar su vida va a hacer lo necesario y va a buscar aferrarse a lo que lo pueda salvar, a lo que lo pueda sostener, a lo que lo ayude a no hundirse. Y eso es el trono de la gracia. Es a lo que tenemos que aferrarnos día a día. No es algo de donde tenemos que ir y venir como se nos dé la gana. Deberíamos vivir en el trono de la gracia. Deberíamos disfrutar del trono de la gracia. Imagínese usted que yo tengo aquí, ¿no? A ver, ¿dónde anda? Un papelito. Pero imagínese que yo tengo aquí un pase libre para un hotel 5 estrellas. ¿Le gusta el Caribe, Grecia? No sé, elija usted el destino que más le apetece, ¿no? Algunos me dicen las Maldivas. Bueno, tengo un pase libre para un hotel 5 estrellas en las Maldivas. ¿Quién lo rechazaría? ¿Alguien rechazaría algo así? Es más, yo le digo, este pase no te dura una semana, no te dura un mes, no te dura un año, va a durar para la eternidad. O sea, vos con este pase vas a vivir en un lugar soñado, en el mejor lugar que puedas imaginar. Vas a tener absolutamente todo lo que necesitas. Tenés que solo disfrutar y vivir en ese lugar. No, a mí me gusta Maipú, yo quiero vivir en Maipú. No quiero, ¿no? No, yo prefiero vivir en un rancho. Saben, muchas veces tenemos ese concepto, no ese concepto, sino esa manera de responder a lo que Dios nos da. Porque Dios nos da un pase libre al trono de la gracia. ¿Estamos disfrutando de eso?
¿Estamos viviendo de eso? ¿Nos estamos aferrando de eso? ¿Estamos proclamando eso? ¿Estamos contándole a los demás que somos dichosos? Porque, hermano, usted y yo somos dichosos. Hemos sido salvados y no tuvimos que hacer nada. Estábamos condenados, estábamos perdidos y Dios en su gracia decidió darnos gracia, darnos salvación, darnos acceso directo a un lugar donde jamás podríamos estar. ¿Qué estamos haciendo con ese pase libre que tenemos al trono de la gracia? Cuando el Señor Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El trono de Dios se acercó a nosotros. No había manera que nosotros pudiésemos ir ahí. Dios bajó. Y quiero que entienda esto. El glorioso, el todopoderoso, está tan cerca de usted y de mí como esa búsqueda que podemos tener todos los días. Cuando yo le pregunte la próxima vez, ¿qué se imagina? ¿Dónde está el trono de la gracia? Me gustaría que alguno me diga, en mi habitación, a las 5 de la mañana. En mi comedor, a las 6:30 de la tarde. Durante todo el día, a donde estuve durante todo el tiempo. Eso es lo que deberíamos entender. Algo tan poderoso, algo que hizo temblar a Isaías cuando vio, se acercó a nosotros. Llegó a nosotros gratis, no tuvimos que hacer nada. Tenemos que empezar a disfrutar de eso, hermanos. Y no solo disfrutarlo, tenemos que empezar a proclamar lo que creemos. Tenemos que empezar a decirle a los demás que tienen que acercarse al trono de la gracia. Porque el trono de la gracia, al trono de la gracia no puede entrar cualquier persona, pero sí está la posibilidad de que cualquier persona pueda acercarse a Dios. ¿Me escuchó? ¿Entendió? No cualquier persona puede venir y entrar, pero sí, una vez que conoce aquello que nosotros conocimos, que es la salvación, va a poder disfrutar del trono de la gracia. Esto que tenemos aquí, que es tan visual, que nos ayuda a recordar que es el pan y el vino, tiene que hacernos refrescar esto todos los domingos. Tenemos que entender que el trono de la gracia se acercó hacia nosotros. Y nosotros tenemos un privilegio que nadie más podría tener por sí solo, sino es justamente por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que se entregó por cada uno de nosotros.